Vamos al economista Luis Corral, portavoz del Frente Nacional Antiminero. Economista Corral, ante todo quisiéramos comprobar la calidad de comunicación. Aparentemente usted se encuentra en algún lugar rural del país, a ver si nos escucha y si es que podemos escucharle y verle. Sí, muy buenos días, Gustavo, a usted y a su audiencia. Sí, estoy en un lugar con baja señal, no voy a poder Ya, prender la cámara perfecto. y gustoso de atender nuevamente una entrevista para la población de la SUA y del país. Muchas gracias. Con su experiencia, su larga experiencia en temas ambientales en el país, ¿cómo ve usted el momento que estamos viviendo en Ecuador? Muy preocupante, estimado Gustavo, porque efectivamente lo que estamos mirando es como de una manera abierta, sin ningún tipo de escrúpulo, de vergüenza, se están mirando los intereses económicos privados de algunas familias vinculadas con el gobierno y de la familia del gobierno directamente en la construcción, en el diseño de la política pública. La política pública, de alguna manera, se está convirtiendo en un manejo hacendatario de los intereses privados de estos grupos de poder, estimado Gustavo. Aquí en la provincia de La Suay, con enorme preocupación por esa evidente connivencia entre la primera dama, que por otra parte es el punto focal en Olón, acá en la provincia, mientras tanto, tratando con Dandy Precious Metals del financiamiento de supuestos programas sociales y con una intensa actividad entre la primera dama, sus colaboradores cercanos, y esta compañía que pugna por irse por encima de la consulta popular de Cuenca y explotar Quimsacocha. Así es, algo que nos llamó profundamente la atención es el hecho de que se haya admitido una acción de protección a las inversiones, una especie de medida de acción de inconstitucionalidad sobre la consulta popular llevada a cabo en Girón en el año 2019, que contó con una aprobación para evitar la explotación minera en las zonas de recarga hídrica, con un 86 y más por ciento de votación a favor. Actualmente, entonces, la Corte Constitucional ha admitido una acción de inconstitucionalidad presentada por INB Metals en el año de 2019 y efectivamente hay que alertar a la población, no solamente de Girón, bueno, de San Fernando, de Cuenca, sobre la posibilidad de que se revierta, se declare inconstitucional la consulta y sus efectos, lo que sería una aberración jurídica tamaña, efectivamente ir contra la voluntad de todo el cantón de Girón. Nos preocupa mucho, se están alertando a todos los actores vinculados con procesos de consulta, es decir, a todo el Ecuador, porque esto vulneraría este derecho a la participación, este derecho a la democracia directa, cuyo principio de alguna manera está vinculada con la idea de las consultas populares. Entonces estamos muy preocupados de esta situación en, el, en la zona de la Suay, el macizo del Cajas, en la zona de Quimsacocha. Además, como usted mencionó, efectivamente la vicepresidenta de manera descarada ha anunciado cómo está generando vínculos con estas empresas para supuestamente financiar programas de desarrollo social, algo inaudito, que no podemos tolerar. Se suma esto al caso de Olón, ampliamente conocido por la sociedad ecuatoriana, como usted mencionó, con una ridícula participación el día de ayer en la Asamblea Nacional. Estamos en un momento muy difícil para el país, se está pretendiendo además todo esto consolidar con una política de guerra interna, en donde nos preocupa muchísimo el tema de la criminalización y el uso de la figura de terrorismo para confrontar, para amedrentar a la población campesina que está defendiendo los páramos en el cantón de Guaranda. El día de hoy se está llevando a cabo una audiencia para criminalizar a 3 compañeros más de las naves. Denunciamos al país esta presión que está llevándose a cabo desde Fiscalía y también desde los órganos de administración de la justicia en el país. Y las acciones políticas que reflejan políticas gubernamentales siguen adelante.
La primera ronda de negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá se desarrolló ya de forma virtual hasta el día de ayer, antes de ayer exactamente. Se lo realizó entre el 29 de abril y el 8 de mayo y se prepara ya una segunda ronda, un mayor acercamiento para este tratado con Canadá. No nos preocuparía en la medida que lo hace si no tuviera de por medio los antecedentes que se han dado, esa presencia del presidente de la República en esa feria minera en Canadá, los compromisos que se han dado, esa amplitud del gobierno para apoyar los proyectos mineros. Y mientras tanto se están dando situaciones aquí en Ecuador. Usted es un amplio conocedor del oriente ecuatoriano y sigue los casos que se van dando por allá relacionados con estos temas. Se ha señalado que Solaris Resources, una empresa canadiense justamente, ha adquirido ya una concesión minera en Huarín, Morona, Santiago para exploración, pero con el catastro minero cerrado. ¿Nos puede usted confirmar este tema? Es alarmante un poco la situación de lo que está ocurriendo en Morona, Santiago. Como ustedes saben, la Morona, Santiago, que es la provincia, una de las provincias más ricas en términos de biodiversidad, en términos de la producción de agua, en términos de hábitat y territorio indígena shuar, está cercado por concesiones mineras. La empresa Lowell Mineral Exploration, Solaris, es una empresa canadiense que necesita asegurar sus inversiones, que ya recibió el beneplácito del gobierno anterior de firmar un compromiso de inversiones para el desarrollo del proyecto en Warint, un proyecto que afectará la cuenca del Coangos y la cuenca del Cenepa, afectando el territorio peruano, Juan Pizahuajún y el territorio Shuar. Está recibiendo más dádivas y más está anunciando nuevos procesos de exploración. Para el caso del proyecto Warrens, habría ya la firma y la venta de acciones del 15% del paquete accionario a una empresa china que está interesada en comprar el proyecto, por lo cual Lowell, al no contar con el respaldo de todo el pueblo Shuararutam, que son 6 asociaciones que son quienes poseen el territorio en la cordillera del Cóndor, en la parte norte de la cordillera del Cóndor, a excepción de 2 comunidades con quienes ha avanzado algunos acuerdos, que es Warins y Yavi, ¿no? Ahora están anunciando que abrirían nuevos espacios de exploración. Como sus concesiones son más amplias que simplemente el punto en Warins, entonces yo lo que estoy entendiendo, todavía no tengo mayor información sobre, sería ilegal, efectivamente, sería absurdo que se haya entregado nuevas concesiones, no está abierto, como usted dice, el catastro minero. Lo que yo estoy entendiendo es que una vez que se están concretando los acuerdos de inversión con empresas chinas para desarrollar el proyecto en Warins, ampliarían su proyecto de exploración a otras zonas aledañas. Es el caso, por ejemplo, de Mirador, que es una concesión a una empresa china, tiene más de 60,000 hectáreas de concesión. Se ha iniciado, como todos sabemos, desde el 2012 y después del 2019 la explotación en Mirador. Están avanzando a Mirador Norte y tienen más de 6 o 7 proyectos hacia el norte, donde posiblemente se abran nuevas minas. Son distritos mineros. Una vez que se instala la minería a gran escala, se amplía esta inversión en relación al cobre, por ejemplo, en la ruta del cobre. Entonces se abren las posibilidades de desplegar distritos mineros, no se satisfacen con un solo yacimiento, amplían la dimensión. Entonces, en este caso, la empresa Lowell es además la principal responsable de la división que está viviendo el pueblo Shuar, porque al no contar con el apoyo del pueblo Shuar-Arutam, ha pretendido intervenir en la FICSH, que es la Federación Interprovincial del Centro Shuar, ¿no es cierto?, para lograr su beneplácito, apoyado a un consejo de gobierno que fue destituido, y vimos el 12 y el 13 de abril cómo fue asediada la sede de la FICSH en Sucúa de manera violenta, con bombas Molotov, con dinamita, pretendiendo ingresar y afectar al Consejo de Gobierno, que por ahora estaría liderado por Domingo Ancuash, dirigente histórico de defensa del territorio de la cordillera del Cóndor. Entonces, y el vicepresidente de la cordillera del Cutucú, que son las zonas afectadas por minería. Entonces, hay una disputa interna actualmente en la Federación Interprovincial, producto de la intervención de esta empresa, Lowell, que no tiene reparos en
generar una tensión de alto nivel entre los propios Shuar, que podría llevar a unas consecuencias muy complejas de enfrentamiento de la propia población Shuar entre sí. Alertamos y denunciamos a la empresa Lowell de ser la responsable de estas formas de generación de violencia interna dentro de la federación, y efectivamente rechazamos que se siga desplegando procesos de exploración sin llevar a cabo ningún proceso de consulta. Para sumar el caso de gravedad que vive el país, habría que agregar el hecho de que el día de ayer, si no me equivoco, anteayer, a través de la presencia de el representante de Lucky Mineral Exploration, la empresa que tiene más de 60,000 hectáreas en el valle de Chincata, en Nabón, Oña, Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, se ha entregado a través de la vocería del propio presidente de la Asamblea Nacional una propuesta de ley de consulta libre previa e informada, imagínese usted, ¿no? Para acelerar los procesos de consulta libre previa e informada que no han sido regularizadas en el país, por lo cual las concesiones y los procesos de exploración y de explotación son ilegales en el país. Entonces, estamos en una situación donde efectivamente las puertas giratorias, empresas mineras prácticamente a cargo de la política pública del país en amplios ámbitos como la minería y en este caso como los derechos de la consulta, son ya ahora completamente evidentes. Lo gravísimo es que con todo lo que se está dando es evidente que el Estado no está en el lado de los ciudadanos, está en el lado opuesto, lamentablemente. El Ministerio del Ambiente es el mejor ejemplo. Ahora, cuéntenos con respecto al proyecto Mirador, del cual se dice genera unos 2.000 millones de dólares de exportaciones, de lo cual queda para el país no más de un 3% por regalías, además de que como otros proyectos mineros, se beneficia en los actuales momentos de una tarifa eléctrica subsidiada de 5 centavos del kilovatio, mientras a Colombia hemos comprado hasta en más de 60 centavos del kilovatio. La Cámara de la Minería, con absoluto desparpajo, dice que eso no es un subsidio, sino es una tarifa especial que se creó para el sector eléctrico. Si no es un subsidio, nos preguntamos cómo se lo debe nombrar. Pero en todo caso, con todas estas ventajas, ¿cómo está la situación en este proyecto de difícil acceso? ¿Y cómo está el tema también de los pasivos ambientales? ¿Qué es lo que se ha podido determinar? Sí, efectivamente, en términos económicos financieros, hay un desbalance. Hemos de alguna manera mostrado que los ingresos, puede ser que efectivamente en exportaciones, en Producto Interno Bruto, estemos creciendo. Sin embargo, es un Producto Interno Bruto que crece en función de una economía de enclave que hacia adelante vende los productos minerales que no sabemos en qué medida están saliendo del país, son concentrados de minerales, como sabemos por el contrato firmado se pueden llevar todo lo que encuentren, no sabemos cuántos están llevando, de eso queda el 5 al 7% de las ventas brutas en el país, y efectivamente no genera encadenamientos hacia adelante, se vende en bruto el mineral, y en relación a las compras, inversiones, son principalmente de maquinaria de gran escala y de pago de funcionarios que ganan sueldos, latisueldos, donde se concentra efectivamente el grueso de las compras y de los gastos de estas empresas, no generando realmente encadenamientos, vínculos con otros procesos productivos, sino de manera marginal. Y entonces, en términos económico-financieros, de esas regalías no compensan efectivamente el conjunto de gastos, entre otras cosas, lo que usted menciona, un subsidio en electricidad, un subsidio en vías, un subsidio en agua, un subsidio en relación a facilidades portuarias, etcétera, que el gobierno tiene que invertir para dar viabilidad a estos proyectos. Entonces, aquellos ingresos mínimos en términos de regalías que recibe el Estado tienen que compensar en algo esos gastos. En realidad no queda mucho dinero para la inversión pública para supuestamente hacer una transformación de ese patrimonio, que sería una suerte, si usted quiere, desde una categoría liberal, económica, liberal, neoclásica, decir, bueno, tenemos un patrimonio natural, ¿no? Que no solamente son flujos financieros, sino que además está asociado con una cantidad de servicios muy amplios, ¿no? Se lo podría transformar en inversión, en otra forma de capital. Esa es la sustentabilidad débil de la que se habla, ¿no? Inversión
capitales naturales se transforman en otras formas de capital, pero como estamos diciendo, no son suficientes los ingresos como para transformar esto en inversión en otras áreas de algún eventual despliegue del capital, ¿no? Porque en realidad la acumulación capitalista que genera este tipo de economía sale hacia afuera y acá se quedan, como usted menciona, los pasivos y las pérdidas reales patrimoniales. Entonces, son dos elementos que no están considerados en las cuentas nacionales, por lo cual es necesaria una revisión profunda de las cuentas nacionales para efectivamente mirar si es que estos proyectos son realmente interesantes desde una perspectiva económica para el país. Creemos que no lo es al no estar incorporados estos elementos en la contabilidad nacional. Producto Interno Bruto ni las exportaciones son indicadores de un bienestar genuino. Entonces, en Mirador se ha pasado de distintos niveles, diríamos, ¿no es cierto?, de implementación del proyecto sin que los respectivos estudios de impacto ambiental nuevamente pasen por un proceso de escrutinio ciudadano, de evaluación, de consulta ambiental. Así hemos pasado de 30.000 toneladas diarias de explotación a 60.000, se ha subido a 140.000 toneladas. El proyecto Mirador es un proyecto que ha afectado de manera irreversible el río Tundaime, el río Guaguaime está contaminado, el río Quim está contaminado, la población no tiene ya la proteína animal de los ríos de la cual alimentarse, la población está con un riesgo de colapso de un dique de relaves que se está construyendo, que se proyecta hacia después de unos 4 o 5 años a convertirse en el dique de relaves más grande de América Latina, con más de 300 metros, con una tecnología que está en contra de la ley ecuatoriana, porque se está construyendo el dique de relaves de la manera menos costosa, prohibida por la legislación ecuatoriana, prohibida por la legislación china, y entonces vemos con mucha preocupación el altísimo grado de vulnerabilidad que ya está sufriendo la población Shuar y Colona de la zona de Tundaime y del río Zamora, aguas abajo de la confluencia del Quim con el río Zamora, y claro, esa vulnerabilidad se la está viviendo ya por la afectación a los ríos, pero es exponencial los riesgos que una ruptura de dique de relaves podría generar. Muy preocupante porque además, como le decía, no solamente están ya explotando Mirador, sino han iniciado la deforestación del nuevo yacimiento, ¿no? Que es un nuevo tajo de cielo abierto, de infierno abierto, como dice Domingo Ancuas, ¿no? De más de 1 kilómetro de diámetro por 1 kilómetro de profundidad. Entonces, se va consolidando un distrito minero en la parte media de la cordillera del Cóndor, que va a generar muchísimos impactos económicos, sociales, se va a transformar la región y eso no está contabilizado ni está revisado por nadie. Estamos haciendo un esfuerzo por proponer al país un análisis de orden multicriterial, de tal manera de que cuando evaluemos proyectos de esta naturaleza, en primer lugar no pidamos a las empresas que planteen las alternativas posibles regionales. Las propias empresas en sus propios estudios de impacto ambiental son las responsables de hacer estos análisis, cuando estos análisis deberían ser independientes, realizados por el propio Estado, desde la Secretaría de Planificación y desde un conjunto amplio de ministerios y con alta participación de gobiernos locales para determinar realmente qué tan beneficioso, qué tan generador de un bienestar genuino podrían significar estas inversiones. Creemos Así que es, no, muy si es que delicado. hacemos un análisis multicriterial, considerando variables de salud, de educación incluso, de desplazamiento y de violencia directa, vamos a ver que, y de todos estos costos que el Estado subsidia, vamos a ver que el proyecto no nos beneficia, ni en términos financieros, ni mucho menos en términos de generar este desarrollo genuino o bienestar genuino en la población. Temas enormemente controversiales, economista Corral. Aquí en el Azuay, hay que reiterarlo, Dandy Precious Metals conspirando contra los intereses de la ciudad y de la provincia, aupado por el Estado, con nexos sólidos con la esposa del presidente de la República que los fortalece, con ejecutivos de Dandy que ganan entre 4.000 y hasta 40.000 dólares mensuales con enorme interés. Además, con mucho dinero invirtiendo, entre comillas, en programas de responsabilidad social, entre comillas, invirtiendo también en comunicación, cifras muy importantes en medios de comunicación, influencers, incluso algunos comunicadores que claudican con estrategias además cuestionables de acercamiento
autoridades locales y nacionales que esperamos no pierdan la mira de que están allí para servir a la ciudadanía, no estos oscuros intereses. Le agradecemos mucho y le dejamos en unos 30 segundos finales, economista Corral. Bueno, agradecerle nuevamente. Como vemos, el gobierno sin ningún tipo de reparo de ninguna naturaleza está evidenciando los vínculos entre sus propios intereses, están asociados, pretenden desarrollar una política pública favorable a estos intereses privados en detrimento de la población nacional, en un contexto de persecución política, en un contexto de criminalización. Pensamos que como está abriendo tantos frentes, tendremos la posibilidad en los próximos meses de rearticular o de articular un campo de fuerzas más amplio para confrontar esta política pública lesiva para el Estado. Entonces, estamos activados en asambleas, en la misma SUAY va a haber una asamblea en junio, a inicios de junio, entonces estamos pendientes de lo que las fuerzas vivas de la SUAY y del país puedan de alguna manera activar en un contexto de suma violencia estatal. Tendremos que ser muy estratégicos para llegar a la población y lograr ese respaldo masivo que ya se lo ha expresado muchas veces a través de consultas populares. Por eso esta pretensión de vulnerar la consulta popular en Girón es de tremenda preocupación y vamos a estar atentos en todo el país para desplegar acciones de defensa de los derechos a la participación y al medio ambiente, a la naturaleza, que los pobladores campesinos en todo el país están desplegando en el contexto de una cancha inclinada completamente a favor de las empresas transnacionales. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista Gracias. y un saludo ferviente, fuerte a todos los actores que en el Azuay están defendiendo el agua, a los gobiernos comunitarios del agua que están articulándose en el Azuay, al Cabildo por el Agua y a todos los actores que están en esta lucha pretendiendo dignificar el futuro y el presente de este país. Muchísimas gracias a usted, Gustavo. Gracias a usted, economista Corral. Más allá de la profusión de agua que tenemos, a veces en exceso, incluso en estos días, aquí en la provincia de la Suay, no hay que perder la mirada de lo que está pasando en el mundo. Escasez de agua en Oaxaca, en Guanajuato, en Ciudad